si una pieza de apenas unos centímetros, escondida en el corazón de tu motor V8, pudiera convertir 100.000 kilómetros de fiabilidad perfecta en una factura de reparación de varios miles de euros, y la mayoría de los conductores nunca lo supiera hasta que ya fuera demasiado tarde? Eso es exactamente lo que le ha pasado a cientos de miles de propietarios de camionetas y muscle cars americanos sin que ellos tuvieran la menor idea de por qué. Hoy vamos a abrir uno de los motores más influyentes de la historia moderna del automóvil. Vamos a desmontarlo pieza por pieza, entender por qué se hizo legendario, por qué a veces falla y sobre todo, qué puedes hacer tú para que el tuyo nunca forme parte de esa estadística. Bienvenidos a The V8 Garage. Hablamos del motor LS de General Motors, una familia que nació en 1997 dentro del Chevrolet Corvette C5 y que, casi 3 décadas después, sigue siendo el corazón elegido por preparadores, restauradores y fabricantes de motores de repuesto en todo el mundo. GM no diseñó el LS para ser bonito en un catálogo de especificaciones. Lo diseñó para resolver un problema muy concreto. El pequeño bloque Chevrolet, ese V8 que había dominado desde 1955, ya no podía seguir evolucionando dentro de su propia arquitectura. Necesitaban más potencia, menos peso, mejor eficiencia de combustible y una fiabilidad que pudiera venderse tanto en un Corvette de competición como en una furgoneta de reparto. El resultado fue una arquitectura completamente nueva por dentro, pero que conservaba algo que los ingenieros de GM sabían que era sagrado para millones de mecánicos y aficionados: la sencillez del motor en V a 90 grados con árbol de levas central y válvulas accionadas por varillas empujadoras. Ese detalle, que a primera vista parece anticuado frente a los motores de árboles de levas en culata que usaban Ford y Toyota en esa misma época, terminó siendo una de las decisiones de ingeniería más inteligentes de las últimas 3 décadas. Y en un rato te explico exactamente por qué. Antes de eso, imagina el motor como si fuera una fábrica en miniatura funcionando miles de veces por minuto. 8 pistones se mueven arriba y abajo dentro de sus cilindros, organizados en 2 bancadas de 4 que forman esa característica letra W. Cada pistón está conectado a un cigüeñal que convierte ese movimiento vertical en un giro constante, la misma energía que termina llegando a las ruedas. En su versión más conocida, el LS1, la cilindrada era de 5,7 litros, mientras que versiones posteriores como el LS3 o el L92 llegaron a 6,0 y 6,2 litros para camionetas y deportivos de alto rendimiento. Cuanto mayor es la cilindrada, más aire y combustible puede quemar el motor en cada ciclo. Y eso generalmente se traduce en más potencia, aunque como veremos más adelante, no siempre en más fiabilidad. El sistema de alimentación de combustible es otro punto donde GM tomó una decisión decisiva. En lugar de un solo carburador centralizado, como en los viejos V8 de los años 60 y 70, el LS utiliza inyección electrónica secuencial, es decir, un inyector individual para cada cilindro, controlado por una computadora que decide el momento exacto y la cantidad exacta de combustible que necesita cada explosión. Esto permite un control milimétrico de la mezcla aire-combustible, algo imposible de lograr con la tecnología mecánica de generaciones anteriores, y es la razón por la que estos motores logran ser tan potentes y, al mismo tiempo, cumplir con normativas de emisiones cada vez más estrictas. El sistema de refrigeración funciona mediante un líquido refrigerante que circula por canales internos alrededor de cada cilindro, absorbiendo el calor generado por la combustión y llevándolo hasta el radiador, donde el aire que entra por la parrilla delantera del vehículo lo enfría antes de que vuelva a circular. En el bloque del LS, GM incorporó camisas de agua más delgadas y estratégicamente colocadas, lo que redujo el peso total del motor en más de 40 kilos, comparado con el pequeño bloque original, sin sacrificar la capacidad de disipar calor bajo condiciones extremas, como una pista de carreras o un remolque pesado en pleno verano. Ahora, hablemos del sistema de distribución, que es literalmente el reloj interno del motor. El árbol de levas gira sincronizado con el cigüeñal mediante una cadena, y su trabajo es abrir y cerrar las válvulas de admisión y escape en el momento exacto. Aquí es donde el LS conserva su diseño clásico de varillas empujadoras en lugar de árboles de levas en la culata. Este sistema, llamado OHV por sus siglas en inglés, permite que el motor sea considerablemente más compacto, más ligero y más corto en su bloque, lo que a su vez permite colocar más cilindrada en un espacio reducido bajo el capó. Los motores rivales con árboles de levas en la culata, como el Ford Coyote, suelen ser más altos y más anchos porque necesitan alojar esos árboles directamente encima de cada culata, con mecanismos de distribución mucho más complejos.
El sistema de lubricación, por último, se encarga de que ninguna de estas piezas metálicas en movimiento constante llegue a tocarse directamente entre sí. Una bomba de aceite empuja el lubricante a través de canales internos hacia cada cojinete, cada muñequilla del cigüeñal y cada balancín de las válvulas, creando una fina película que evita el desgaste por fricción metal contra metal. Sin esta película, un motor girando a 4000 revoluciones por minuto se destruiría a sí mismo en cuestión de segundos, con todas estas piezas trabajando en conjunto. Así es como realmente funciona el motor en la práctica. Cada pistón realiza 4 movimientos o tiempos para completar un ciclo completo. Primero baja, mientras la válvula de admisión se abre, dejando entrar una mezcla de aire y combustible pulverizado. Luego, sube comprimiendo esa mezcla hasta un volumen mucho menor, lo que la hace mucho más explosiva. En el punto más alto, la bujía genera una chispa que enciende la mezcla comprimida, y esa explosión controlada empuja el pistón hacia abajo con una fuerza brutal. Este es el único de los 4 tiempos que realmente genera potencia. Finalmente, el pistón vuelve a subir empujando los gases quemados hacia afuera a través de la válvula de escape. Este ciclo se repite en cada uno de los 8 cilindros, pero de forma escalonada, para que siempre haya al menos un pistón generando fuerza, logrando así ese giro suave y continuo que sentimos como aceleración. Ahora bien, ningún motor es perfecto, y el LS, a pesar de su fama de indestructible, tiene fallos muy documentados que todo propietario debería conocer antes de que aparezcan. El primero, y probablemente el más famoso dentro de la comunidad de mecánicos, es el fallo de los taqués o levantaválvulas en los motores equipados con el sistema de gestión activa de combustible, conocido como AFM o más tarde DFM. Este sistema fue diseñado para ahorrar combustible desactivando 4 de los 8 cilindros durante la conducción suave en autopista, usando taqués especiales que colapsan internamente para dejar de accionar las válvulas de esos cilindros. El problema surge cuando esos taqués colapsan mecánicamente y dejan de reactivarse correctamente, algo que suele ocurrir en motores con mantenimiento irregular del aceite o intervalos de cambio demasiado largos. Los síntomas suelen incluir un ruido metálico parecido a un golpeteo constante en el motor, luces de check engine por fallos de encendido en cilindros específicos y una notable pérdida de potencia. Este problema afecta principalmente a camionetas y SUV de GM fabricadas entre 2007 y 2014, especialmente los motores 5.3 y 6.2 litros, y su gravedad es considerable porque si no se atiende puede rayar las paredes del cilindro y dañar el árbol de levas por completo. La reparación, dependiendo de si solo se cambian los taqués o si hay que sustituir el árbol de levas entero, puede costar entre 600 y más de 2.500 euros. Y prevenirlo es tan sencillo como respetar los intervalos de cambio de aceite y usar siempre la viscosidad recomendada por el fabricante. El segundo problema común es el consumo excesivo de aceite, algo que afecta especialmente a los motores LS2 y LS3 de la segunda generación. La causa principal suele ser el desgaste de los anillos del pistón, que son los encargados de sellar la cámara de combustión y evitar que el aceite de lubricación se filtre hacia arriba y se queme junto con el combustible. Los propietarios suelen notar que el motor consume medio litro de aceite cada 1000 o 1500 kilómetros, mucho más de lo que debería ser normal, junto con un ligero humo azulado en el escape al arrancar en frío. Este problema aparece con más frecuencia en motores con muchos kilómetros que no han recibido cambios de aceite regulares, y aunque no suele ser catastrófico a corto plazo, si se ignora durante años, puede terminar dañando los catalizadores del escape por acumulación de residuos de aceite quemado. La reparación completa, que implica desmontar el motor y sustituir los anillos o incluso los pistones completos, puede superar fácilmente los 3.000 euros en mano de obra y piezas, mientras que revisar y respetar los niveles de aceite cada mes es la forma más económica de anticiparse a este desgaste. El tercer problema recurrente tiene que ver con el arnés del sensor de detonación, ubicado en la parte baja del motor, muy cerca del colector de escape. Este arnés eléctrico está expuesto a un calor extremo constante, lo que con el tiempo reseca y agrieta el aislamiento de los cables, provocando cortocircuitos intermitentes. Los síntomas típicos son luces de check engine que aparecen y desaparecen sin patrón claro, y una computadora del motor que retrasa el encendido para protegerse, lo que reduce notablemente la potencia y el rendimiento del combustible. Este fallo es prácticamente universal en motores LS, con más de 150.000 kilómetros. Independientemente del modelo, y aunque su gravedad mecánica es baja, resulta muy molesto porque puede generar diagnósticos erróneos costosos si el mecánico no identifica primero el arnés como la causa real. Afortunadamente, la reparación es de las más económicas de esta lista.
normalmente entre 100 y 300 euros, y muchos propietarios experimentados lo resuelven ellos mismos con un kit de reemplazo de arnés reforzado con aislamiento cerámico. Por último, un problema menos conocido pero igual de costoso es la expulsión de bujías en los motores LS2 y LS3 más antiguos, causado por un roscado insuficiente en la culata de aluminio original. Cuando la bujía no está correctamente asentada con el par de apriete exacto, la presión de la combustión puede literalmente expulsarla hacia afuera de golpe, dañando la rosca del orificio y dejando el motor funcionando con un solo cilindro. Este fallo suele afectar a motores de los años 2005 a 2008, y aunque suena dramático, la reparación mediante un inserto roscado especial de acero suele resolverse en un taller especializado por menos de 400 euros, siempre que se detecte a tiempo y no se sigan conduciendo el vehículo con el cilindro dañado durante demasiados kilómetros. Diagnosticar cualquiera de estos problemas correctamente requiere seguir un proceso ordenado, y aquí es donde la diferencia entre un mecánico experimentado y uno improvisado se nota enormemente. Todo suele empezar conectando un escáner OBD a la computadora del vehículo, que traduce los códigos de error almacenados en algo entendible, señalando, por ejemplo, qué cilindro específico está fallando o si hay un problema de sensor. A partir de ahí, una prueba de compresión permite medir la presión que genera cada cilindro individualmente al girar el motor con el motor de arranque, revelando si hay desgaste interno en los anillos o las válvulas. Si los resultados son ambiguos, se recurre a una prueba de fugas o leak down test, donde se introduce aire comprimido dentro del cilindro en el punto muerto superior para escuchar exactamente por dónde se escapa ese aire, ya sea por las válvulas, por los anillos o por la junta de la culata. El análisis de aceite, que consiste en enviar una muestra a un laboratorio especializado, puede detectar partículas metálicas microscópicas que indican desgaste interno mucho antes de que aparezca cualquier síntoma audible. La prueba de humo, por su parte, sirve para detectar fugas de vacío o de admisión inyectando humo denso dentro del sistema de admisión y observando por dónde escapa visualmente. La prueba de presión del sistema de refrigeración permite identificar fugas internas de líquido refrigerante que podrían estar filtrándose hacia las cámaras de combustión. Y finalmente, ninguna de estas pruebas sustituye a la inspección visual directa, revisando mangueras, conectores eléctricos, niveles de fluidos y el estado general del compartimento del motor, algo que muchos mecánicos experimentados hacen instintivamente antes de conectar cualquier herramienta. Cuando llega el momento de reparar, es importante entender qué trabajos puede asumir un aficionado con conocimientos mecánicos básicos y cuáles definitivamente requieren un taller profesional. Cambiar el arnés del sensor de detonación, sustituir bujías, cambiar filtros o realizar un cambio de aceite son tareas perfectamente accesibles para alguien con las herramientas adecuadas y un poco de paciencia. Y de hecho representan una parte enorme de la cultura del mantenimiento DIY alrededor de estos motores. Sin embargo, trabajos como sustituir el árbol de levas, reparar los anillos de pistón o insertar una rosca nueva en la culata requieren desmontar componentes internos del motor con tolerancias muy precisas, y un error aquí que puede convertir una reparación de 1.000 euros en un motor completamente destruido. La regla general que siguen los mecánicos profesionales es simple. Si el trabajo requiere abrir el bloque del motor o retirar la culata, es momento de llevarlo a alguien con experiencia certificada y las herramientas de medición adecuadas. Y hablando de evitar reparaciones costosas, el mantenimiento preventivo sigue siendo, sin ninguna duda, la inversión más rentable que puede hacer cualquier propietario de un motor V8. Los cambios de aceite deben respetarse religiosamente cada 8.000 kilómetros con aceite sintético de viscosidad 5-30 o incluso antes si el vehículo se usa para remolcar o en condiciones de calor extremo. El refrigerante debe revisarse y cambiarse cada 5 años aproximadamente, ya que con el tiempo pierde sus propiedades anticorrosivas y puede empezar a atacar internamente el bloque de aluminio. Las bujías de estos motores suelen durar entre 100.000 y 160.000 kilómetros, dependiendo del tipo de electrodo, pero conviene revisarlas antes si se nota una pérdida de suavidad en el ralentí. La calidad del combustible también importa más de lo que muchos creen, ya que las gasolinas de baja calidad dejan más residuos en los inyectores y en las válvulas de admisión con el tiempo. Los filtros de aire deben cambiarse cada 15.000 kilómetros aproximadamente, porque un filtro obstruido reduce el flujo de aire y obliga a la computadora a compensar enriqueciendo la mezcla de combustible. El mantenimiento de la transmisión, aunque técnicamente sea un sistema separado, también protege indirectamente al motor al asegurar una entrega de potencia suave sin sobrecargas mecánicas innecesarias.
Los hábitos de conducción influyen enormemente también, ya que acelerar bruscamente en frío o mantener revoluciones altas constantes acelera el desgaste de los componentes internos mucho más rápido que una conducción progresiva y controlada. Los arranques en frío merecen especial atención, porque durante los primeros segundos el aceite todavía no ha llegado a todas las piezas móviles, por lo que dejar que el motor gire suavemente durante unos 30 segundos antes de exigirle carga completa reduce drásticamente el desgaste prematuro. Y si el vehículo va a estar almacenado durante varios meses sin uso, es recomendable llenar el depósito de combustible por completo para evitar condensación interna y arrancar el motor brevemente cada 3 o 4 semanas para que el aceite siga circulando y protegiendo todos los componentes internos. Cuando todos estos cuidados se aplican de forma consistente, los resultados hablan por sí solos. Un motor LS bien mantenido puede superar sin ningún problema los 300.000 kilómetros de vida útil. Y existen casos documentados de motores superando los 500.000 kilómetros sin necesidad de reparaciones internas mayores. Por el contrario, un motor con cambios de aceite irregulares, arranques bruscos constantes y mantenimiento ignorado puede empezar a mostrar problemas serios apenas superados los 100.000 kilómetros. La diferencia entre ambos escenarios no está en la suerte, está enteramente en la disciplina del propietario. Desde una perspectiva puramente de ingeniería, la decisión de GM de mantener el diseño de varillas empujadoras en lugar de adoptar árboles de levas en la culata sigue siendo motivo de debate apasionado entre ingenieros automotrices. Los motores con árbol de levas en culata, como el Ford Coyote de 5 litros o el Chrysler Hemi moderno, generalmente permiten revoluciones más altas y una respiración más eficiente a altas velocidades gracias a válvulas más grandes y múltiples por cilindro. Sin embargo, esa complejidad adicional implica más piezas móviles, más peso en la parte superior del motor y generalmente un coste de fabricación más elevado. El LS, al mantener su diseño compacto de varillas empujadoras, logra una relación potencia-peso excepcional, un centro de gravedad más bajo que mejora el comportamiento del vehículo en curva y una simplicidad mecánica que se traduce directamente en menos puntos de fallo potenciales y reparaciones generalmente más económicas. El Ford Godzilla de 7.3 litros, pensado para camiones de trabajo pesado, sigue una filosofía similar a la del LS, priorizando la robustez sobre la sofisticación técnica, mientras que el pequeño bloque original y su sucesor directo, el bloque LT de cuarta generación con inyección directa, representan la evolución continua de esta misma filosofía dentro de la propia General Motors, incorporando mejoras incrementales sin abandonar los principios fundamentales que hicieron famoso al LS desde el primer día.